tardes, bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica. Y como siempre, un honor, un gusto, un placer y un orgullo tener con nosotros a la maestra Luz Rodríguez y al maestro Guillermo Marín. Este es el programa número 65 de Descolonización Radiofónica. Maestra Luz, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarnos nuevamente. Gracias, maestra, bienvenida. Maestro Guillermo Marín, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues contento como siempre de estar con tu noble audiencia y paciente, y desde luego compartir el micrófono contigo es una delicia. Muchas gracias, maestro, igualmente. Bueno, maestro, pues me gustaría empezar con la maestra, con su permiso. La semana pasada, en el programa número 64, terminamos las 4 partes de la pirámide de la plenitud armónica de la náhuatl, de nuestros viejos abuelos. Y entonces me preguntaba yo si se quedaba nada más ahí terminaba la pirámide, o qué continúa después de esto, maestra. Pues siguen otros 3 niveles muy fuertes que no se pueden dar si no se resuelven los otros niveles, los niveles anteriores. Si no se tiene resueltos esos niveles que son la gran base, los demás niveles no pueden lograrse simplemente porque se crea un desequilibrio, y partiendo de que nosotros somos o buscamos todos los días el equilibrio, creo que pues al no lograrse simplemente tendríamos que regresar otra vez al número 1 para empezar a resolverlo. Así es, yo creo que es muy importante lo que dice Lucecita, porque como personas individuales, como familia, en consenso y como comunidad, necesitamos resolver nuestras necesidades de alimentación, de una excelente alimentación, resolver los problemas de salud a partir de la prevención, y no solamente la salud material, sino la salud espiritual, la salud emocional, y finalmente la organización. Y es ahí donde pues se aprende, ¿no? Un niño, un bebé de 2 años, de 1 año, corrígeme Luz, tú que sabes de esto, pero si el niño saca sus juguetes y los deja tirados y se va a otra cosa, el no enseñarle a recoger y a ordenar con lo cual jugó o fue de su interés, es entonces crear un hábito negativo. Sí, exactamente. Desde entre más pequeños se les enseñe de que deben recoger y colaborar en la casa, es mejor, porque ellos ya lo toman como parte de su vida y no como una carga, y no como algo forzado, o como dijera la modernidad, y no como explotación. Entonces, cuando se han satisfecho esos 4 niveles que nos sirve para mantener la vida en las mejores condiciones posibles, sin excesos, con equilibrio, entonces vendría la parte que corresponde a los 3 niveles superiores de esa pirámide, que los voy a citar y después los vamos a ir viendo uno a uno, si les parece. Muy bien, maestro, adelante. El 5.º nivel de la pirámide es la conciencia, la maestría de la conciencia, de la continuidad de cada uno de nosotros, esa conciencia de quiénes fueron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, de dónde vengo. Es fundamental, eso es vital para un ser humano, tener a alguien, no solamente físicamente, sino emocional, energéticamente. Yo pienso aquí, déjenme hacer un paréntesis, yo pienso que la espiritualidad no se lleva con la ciencia, la espiritualidad, sobre todo la ciencia occidental, que es necrófila, sino la organización es muy importante desde el punto de vista que se puede buscar la trascendencia de la existencia. Es decir, los 4 niveles primarios
nos sirven para pues tener cobijo, comida, salud, todo sustento. Pero la pregunta aquí es, ¿para qué vivimos? ¿Vivimos para ese sustento o vivimos para trascender la existencia? Y ahí la respuesta es muy clara. Los viejos abuelos lo dicen una y otra vez, que el ser humano tiene un destino, tiene un propósito, tiene un proyecto abstracto de vida. No vive por vivir. Él es una persona muy responsable de todos sus actos íntimos, personales, familiares y desde luego comunitarios. Entonces, los 3 niveles superiores serían la maestría de la conciencia del ser histórico, es lo que acabo de decir, que estamos vinculados con todos nuestros ancestros conscientemente. El 6º nivel de la pirámide es el entender, como así lo lograron conocer nuestros viejos abuelos, que la esencia la partícula más pequeña de nuestro universo es una pequeña carga de energía con conciencia. Ahora sí que, aunque usted no lo crea, así lo descubrieron nuestros abuelos. Y entonces estas pequeñas cargas, que son mucho más pequeñas que un protón, un neutrón, son mucho más pequeñas, ellas siempre están en movimiento. Entonces, cuando se percibe ese movimiento de lo esencial, porque por ejemplo aquí en mi escritorio yo digo que es de madera, pero realmente esa es solamente una idea, porque la construcción íntima de este escritorio está dada en moléculas, en átomos, en electrones, protones y protones y electrones y núcleo. Entonces los abuelos se dieron cuenta de esto, que todo lo que tiene vida, todo tiene movimiento. Ese es el Yolitzin, y entonces estos elementos se vuelven sagrados, lo que nos hace entender de manera directa que vivimos un mundo sacralizado, y que por tanto, como vivir en acuerdo con ese mundo, con esa armonía energética, el ser humano tiene que tratar de tener una vida, un espacio sagrado. Sí, debemos nosotros ser conscientes de que somos energía, y como tal debemos comportarnos como seres energéticos, como seres que logran también compaginar esa energía con otros seres, con los animales, con las plantas, con todo lo que nos rodea, porque todo en nuestro entorno tiene vida. Y al todo tener vida, nosotros, cuando nos creemos seres superiores y creemos que los demás no sienten, no entienden, no perciben, estamos cerrando esa compatibilidad con otras energías que nos complementan, porque nosotros como seres somos parte de un todo. Así es. ¿Cómo la ves, Antonio? Excelente. Y bueno, es que me pongo a pensar en nuestros viejos abuelos, y básicamente estos 2 niveles, el 5º y el 6º, que es la conciencia y el conocimiento, me hace pensar que habían alcanzado un nivel de muy grande de sabiduría. Pues yo podría decir que básicamente ellos ya sabían sobre la energía, ¿no? La energía cuántica o nuclear, no sé, algo más o menos así me imagino. Cuántica. Me hago un mundo de ficción, ¿no? Pero pienso que así era más o menos. Y sigue siendo, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de ello. Pero por ejemplo, en la religión católica, tú puedes ver en sus iconografías a que, entre comillas, los santos siempre les pintan una áurea alrededor de su cabeza. De su cabeza, ¿no? Que somos cuerpos energéticos. Entonces, y somos al mismo tiempo hechos de carne. Por eso la maestría de la conciencia, de la sacralidad de la existencia, es finalmente muy sencilla. Todo tiene vida, en tanto todo tiene espíritu, todo tiene vibración, por lo cual
tienen espíritu. Entonces tiene vida y tiene espíritu y conciencia de ser un árbol, el agua, la tierra, las montañas, las grandes piedras, tienen conciencia de ser, no digo pensamiento, no digo razonamiento, digo una capacidad de percibir. Hay algunos estudios muy interesantes, ya el otro día hablamos del agua. Los cristales del agua. Los cristales del agua, les recomiendo que vean ese video en YouTube, pero también tenemos la otra parte de este concepto de que somos al mismo tiempo energía que tiene un fin supremo. Es decir, el hecho de que nosotros sepamos, tomemos conciencia de que todo lo que nos rodea es energía y que nosotros necesitamos vivir en armonía con ese entorno, eso nos obliga a ser cuerpos energéticos, personas con una capacidad energética muy, muy grande. Y sin saber nada de esto, Antonio, en la vida diaria uno ve gente que tiene una energía muy positiva. Eso Luz y yo somos muy chismosos, pero siempre estamos hablando de lo que vemos, ¿no? De lo que percibimos, y también vamos captando cuando vemos a las personas, a veces sin la necesidad de conocerlos, uno la energía lo percibe. O sea, es como cuando entra a un cuarto que está que tiene mucha energía, mucha estática, el cuerpo lo siente. Así se siente a veces percibir a las otras personas. A veces hay personas que traen una energía tan cargada, tan disparada que uno prefiere alejarse. No sabe por qué a conciencia, pero energéticamente rechaza esa energía. Entonces, para sintetizar, el quinto nivel es la maestría de la conciencia del ser histórico. No estamos solos, tenemos a nuestros ancestros con nosotros. Ancestros llamo yo a los viejos abuelos, a los que construyeron Monte Albán o Mitla, pero nosotros también tenemos vínculo con ellos y tenemos vínculo aún más con nuestros difuntos. Y yo llamo difuntos aquellos seres que conocimos en vida y que están cercanos a nosotros, aunque aparentemente hayan muerto. Tenemos ese contacto. Y el otro nivel, el séptimo, que es el nivel pues más importante, es el vértice superior de los objetivos existenciales de la civilización de la náhuatl, es descubrir al cuerpo energético y al cuerpo físico y poder separarlos, desasociarlos. Por ejemplo, la Tierra es un ejemplo maravilloso. La Tierra tiene un cuerpo, vamos a decir, de tierra y agua que lo hace sólido, pero en torno a ese cuerpo, en el polo sur y en el polo norte, surgen campos de energía que hacen que la Tierra esté como protegida con un escudo muy poderoso, que impide que los rayos cósmicos lleguen directamente a la Tierra, porque si esto sucediera, pues nos quemaríamos como hormiguitas en un horno de microondas, ¿no? Entonces, esos 7 niveles son desde la base de la necesidad material de tener equilibrio en nuestra vida, para ya, una vez satisfecho eso, que no es fácil, ¿no? Pero una vez que ya se ha hecho, entonces buscar la trascendencia de nuestra existencia en el plano de la energía. Y entonces nuestros abuelos trabajaban 20, 25 años en estos lugares como Monte Albán para desarrollar la conciencia y la capacidad de manipulación de nuestro cuerpo energético igual que el de nuestro cuerpo físico. Esa dualidad se hace consciente, y entonces para ser un tolteca de ese nivel se necesita ser como un gimnasta olímpico, esa fuerza, esa templanza, ese equilibrio, esa belleza de su cuerpo, pero además con un campo de energía consciente que le permita defenderse de fuerzas que están aquí con nosotros y que también son
son nocivas. Claro, maestro. Bueno, esto creo que lo plasma usted muy bien en su novela de Águila Nocturna, Danny Beche, sí, de claro. Danny Beche. Y yo creo que, bueno, pues aprovechando, vamos a meter un gol y si quieren vivir esos niveles que tenían nuestros viejos abuelos y que complementan esa pirámide de 7 niveles, pueden leer ese libro y ahí te vas a dar cuenta más o menos hasta dónde eran capaces de llegar y cómo manejaban la energía, cómo manejaban esa dualidad entre lo carnal y lo espiritual, maestro. Claro, con mucho gusto. Bueno, Sí. Estos 7 niveles, cuando se lograban, se encontraba la plenitud humana, y esa plenitud es una serie de elementos culturales que manejaban nuestros viejos abuelos como símbolos, aunque más abajo son considerados como religión, pero no, son conceptos de sabiduría. Entonces al norte tenemos el espejo aumente de Tezcatlipoca, el enemigo interior en la parte norte. En la parte oriente, donde sale el sol, tenemos al pueblo o la cultura o el concepto de Xipitotec, el señor del descarnado, es decir, quitarnos la materia y dejar solamente la conciencia de nuestro espíritu. Y luego hacia el sur está Tlaloc como la capacidad de la reproducción de la vida material. Puede haber un desierto, pero si se pone agua y se siembran plantas, se hace otra vez, se recupera, deja de ser desierto. Entonces eso es algo que los abuelos tenían muy muy claro. Y finalmente la capacidad de desarrollar tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo energético y enfocarlo a la trascendencia de nuestra existencia. Y para mí esto es muy importante porque eso me explica por qué en todos los países o todos los lugares donde hubo una civilización ancestral como la nuestra, Egipto, China, la India, entonces estos países o esas regiones hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo. ¿Y qué implica eso? Pues lo que estamos hablando, que las pirámides eran especie de instrumentos o artefactos que permitían la transformación o la conciencia de nuestra energía, de nuestro ser energético. Por eso Castaneda, en un libro que se llama El fuego interno, él habla que para llegar a tener cierto dominio en el mundo occidental moderno en el que vivimos, nos llevamos entre 20 y 25 años. Bueno, él dice que la Toltecayot, estudiada en estos lugares, era más o menos de lo mismo o tal vez un poquito más. Entonces, yo creo que aquí es importante saber y entender para qué nuestra vida, para qué cubrir nuestras necesidades materiales. Y la respuesta para mí hoy la entiendo perfectamente, que es llegar a la virtud del cuerpo físico y la virtud del cuerpo energético. Creo que esos son elementos muy importantes que le dan sentido a nuestra vida, no desde un aspecto religioso, aunque se puede tomar como una cuestión mística, pero yo más bien lo llevo al plano de las posibilidades energéticas de los seres humanos en todo el planeta, Antonio. Claro, maestro, claro. Algo que me llama mucho la atención es que nuestros viejos abuelos, en esto que acaba usted de decir y en lo que ha dicho la maestra Luz, hay algo que la verdad no pude evitarlo, pero pude relacionarlo con una canción de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma. Hay una parte que dice así más o menos, a ver si me acuerdo, permítame, maestro, por favor.
Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra forma, nada se pierde, todo se transforma. Eso ya lo sabían nuestros viejos abuelos en estos niveles, maestro. Claro, y no solamente nuestros viejos abuelos, esa sabiduría es humana. Lo mismo, si tú analizas la cultura más profunda de los pueblos, pues son muy iguales. Yo tengo una experiencia muy interesante que viví y que al explicarla podrá entenderse más claramente lo que decimos. Trabajaba yo en la Casa de la Cultura Oaxaqueña cuando me habló el secretario particular del gobernador y me dijo que al otro día iba a venir una señora, una científica lingüística de Rusia que le había traducido a Miguel de la, al López Portillo. Le había traducido su libro de Quetzalcóatl al ruso, pero esta señora nunca había puesto un pie fuera de Moscú, así con eso te digo. Y bueno, pues ya fui por ella al aeropuerto. No, hombre, era un refrigerador de como un 80, ¿no? Yo me veía chaparrita al lado de la doctora. Pero la señora sabía a dónde venía, porque le dijeron, ¿de México a dónde quiere ir? Pues, Oaxaca. ¿Y cuántos días ahí está Cancún? No, solamente Oaxaca. Eso me lo comentó ella. Entonces, estuvo aquí como 20 días la señora, un poco abusiva, aunque yo entiendo, ¿no? Eran las épocas, fíjense, los 80s eran la época en que ya la Unión Soviética estaba llegando a su crisis y la vida de los moscovitas era bastante fuerte. Por ejemplo, del poco dinero que traía la señora, su máxima compra, yo pensé que iba a ser como me sucedió con otros del ex muro soviético, que podría ser sobre todo café, ¿no? Café, tabaco. Es carísimo allá y aquí pues realmente no lo entendemos y además tomamos no es café. Pero bueno, el punto está en que teníamos, la Casa de la Cultura tenía una noble una combi que era así como un noble animalito de metal que nos apoyaba mucho, ¿no? Ya no le servía una puerta a la de atrás y bueno. Y entonces, pues, como no tenía otra, le dije, pues vámonos, ¿no? Y entonces ella ya sabía dónde quería ir, ¿no? Fuimos recorriendo lugares muy importantes. Y cuando uno viaja en carretera, pues normalmente hace amistad, ¿no? Hace plática con la gente. Y entonces ideamos un juego muy interesante. Lástima que no había grabadora ni teléfonos inteligentes, pero el juego era este. Yo le decía a la señora en español, que hablaba perfectamente, como sin ninguna acento ruso o de otro país. Y entonces yo le decía a la doctora, por ejemplo, no por tanto madrugar, amanece más temprano. Y se quedaba la señora pensando, y luego me decía en ruso, y luego me traducía lo que significaba. En Rusia había ese mismo conocimiento con otro nombre, con otra lengua, con otro personaje o lo que sea, pero el concepto filosófico era el mismo. No por tanto madrugar amanece más temprano, o cosas así como bueno, tantos dichos que tenemos, y nunca en esos días ella me dijo, no, ese dicho no existe. Entonces llegamos a la conclusión de que el pueblo ruso, no el de los que habitan las murallas del Kremlin, sino el pueblo, tiene mucho parecido con el nuestro, porque son seres humanos al final, y no importa que sea de África o de Asia o de Europa, somos seres humanos, somos cargas de energía
que nacen, crecen, se reproducen y desaparecen. Entonces, yo aquí creo que no es solamente la sabiduría de los pueblos de la náhuatl, por esta gran cantidad de pirámides que nos han dejado como un legado de su desarrollo humano, y que ese saber está de alguna manera sosteniendo lo que llamamos cultura popular. El pueblo, la comunidad, tiene sus refranes, tiene sus dichos, tiene sus actitudes. Tiene su sabiduría, tiene sus costumbres todos los días. Entonces, esos pueblos tienen ese conocimiento ancestral desde hace mucho tiempo, muy parecido, porque creo que la experiencia de la vida es similar en todas partes. Lo que hablábamos de la alimentación, de la educación, de la salud, de la organización, creo que son cosas que se han ido resolviendo. En fronda son diferentes, pero en la raíz son iguales, porque es la misma vida, es la misma realidad que todos pisamos, solamente que en diferentes lugares. Y aquí es donde a mí si me permite, voy a decir algo que para mí es muy importante, aunque yo sé que les va a chocar a mucha gente, una disculpa por adelantado. Pero resulta, para que vean cómo la sabiduría está en el pueblo, el quinto nivel de la pirámide de la plenitud armónica, que es ¿El ser histórico? la conciencia del ser histórico, pues fíjense nada más y nada menos que nosotros los mal llamados mexicanos no podemos dejar pasar inadvertido el 2 de noviembre, que nos vincula a nuestros antepasados y que nos vincula a nuestros difuntos, ¿no? Entonces, qué interesante que este nivel de conciencia pasa por reconocernos en nuestros ancestros y retomar su sabiduría para lograr el arte de vivir en equilibrio. Y el sexto nivel de la pirámide es justamente entender que todo tiene vida y que como todo tiene vida está sujeto a la madre querida, a la matria que todo nos lo da. Desde hace 10,000 años nuestros ancestros nos dan muchas cosas. Si nos sentamos a la mesa, vemos los frijoles, los nopalitos, las tortillas, las calabazas. Por cierto, le quiero pedir a Luz, antes de que termine, que nos dé una receta. No me veas con esos ojos. Pero ojalá pueda ser posible. Si no, será en otra ocasión, no te preocupes. Uh-huh. Pero yo creo que esto es muy importante, plantearse cuál es el sentido de mi vida. ¿Para qué tengo la gracia de tener conciencia y estar aquí y ahora? ¿Es para hacerme de muchos dólares? ¿Es para comprarme casas, coches, tener un hambre de pobre que nunca se sacía, de miserable, ¿no? Que sí, no se sacía? Entonces, yo creo que es importante ver de nuestra civilización las partes filosóficas y cómo están enfocadas a eso, ¿no? Porque ya después de que has librado tu batalla y has logrado los 4 primeros niveles: alimentación, salud, educación y organización, entonces ya que tienes la capacidad de estar vivo, la razón de tu existencia, que es el plano más importante. Por eso yo digo que va a llegar un día en que de alguna manera las personas se van a dar cuenta que durante 200 años nos han querido meter la idea de que los mexicas o aztecas son nuestros antepasados y que nosotros ya entendemos que se ha acabado el México antiguo y ahora estamos en el México moderno, y es de cuánto tienes, cuánto vales. Ese es el mundo en el que nos hemos igualado, ¿no? Y por supuesto, pues ellos tienen más que nosotros. Pero aquí cabe la reflexión de que vean cómo el quinto nivel
pues es el día que llegan nuestros difuntos a la casa, y el 12 de diciembre es el día que festejamos a nuestra madre querida, que todo nos ha dado. Ese vientre suyo, con árboles, con ríos, con montañas, tienen vida. Es un mundo sacro, y entonces nosotros necesitamos vivir en armonía con ese mundo en el que vivimos. Eso, por ejemplo, nos llevaría a dos cosas que yo siempre he dicho. Si cambiaran esas dos cosas en el pueblo, avanzaríamos mucho. Una es no tirar basura, que sea algo verdaderamente inmoral, y sí lo es además, tirar basura, ensuciar el vientre de nuestra madre querida, es algo que es inexplicable, es injustificable. Y el otro elemento, el 2 de noviembre, vincularnos con nuestros abuelos, es fundamental y necesario. Yo también, no sé si se acuerdan que les comenté hace como un año antes de la pandemia, un día en la noche me desperté llorando, sollozando, porque estaba en mi sueño. De repente apareció mi abuelita Felicitas, la mamá de mi papá, estaba llorando, y entonces me acerqué y le dije: ¿qué le pasa, abuelita? Y me dijo: es que nadie me recuerda. Y se me quebró el corazón, porque efectivamente no teníamos este vínculo permanente y diario de nuestra vida. Así lo veo yo, Antonio. Sí, maestro. La verdad no pude evitar, como siempre, no relacionarlo con una película de dibujos animados que se llama Coco. y no pude evitar recordar esa película, que es la clásica ya del 2 de noviembre. Sí, pero yo afortunadamente no la he visto ni la voy a ver. Pero sí, es muy cierto lo que te dice. Yo lo vi en la película. Cuando dejas de recordar a tus difuntos, definitivamente ya dejan de existir completamente. Claro. Y eso ya me lo había usted planteado alguna vez y hemos platicado al respecto, y es cierto. Cuando recuerdas a tus seres queridos, a tus abuelos, a mi abuelita. Mi abuelita tenía una sabiduría impresionante, era analfabeta. Mi abuelita hablaba zapoteco, pero pues obviamente le daba vergüenza hablarlo delante de nosotros. Nunca nos habló en zapoteco, pero tenía una sabiduría brutal. Y yo recuerdo una frase que me decía ella. Como fuimos puros hombres, nos decía mi abuela, el que es güey, hasta la coyunta lambe. Entonces nos quedábamos pensando nosotros, ¿qué me había querido decir mi abuelita, no? Entonces, pero no sabíamos, o sea, la verdad todavía había mucha inocencia también, porque no entendíamos. Oiga, ahorita explíquenos qué nos quiso decir con eso, ¿no? Y ya nos explicaba la abuelita. Pero bueno, cambiando de tema, sabiendo que hay mucha gente que nos escucha y que ahorita el maestro Marín le hizo la petición a la maestra Lucecita con respecto a una receta, que nos platicaron, que nos contaron una receta. A lo mejor no la receta, pero que sí nos explicara aquí a la gente de acá de la Ciudad de México, los que nos escuchan, porque pasa el que vende tamales aquí, y anda vendiendo tamales oaxaqueños, y le preguntan, ¿de qué traes? ¿De rajas, de verdes? ¿Pero son oaxaqueños o qué? Sí, pues son tamales oaxaqueños. ¿Y están en lo correcto, maestra? Pues creo que tendría que probarlo un oaxaqueño y decirle si realmente son oaxaqueños. Es que ese tiene que ver con la forma de prepararse y tiene que ver también con el sabor, los ingredientes. Yo he probado tamales en muchos lugares y ahí tendríamos que ser muy específicos si son tamales del valle o son de alguna comunidad,
porque nada más de aquí a Teotitlán del Valle ya cambia, ya no son los mismos. Incluso esos tamales, la forma de prepararse en Teotitlán, se hacen con una especie de tortilla gruesa, la rellenan y luego la van cubriendo con hoja de carrizo, con hoja de milpa. La van enrollando y tienen una fecha específica para hacer ese tipo de tamales. Por eso le decía que depende mucho. Si son tamales del Valle, son los clásicos que anuncian por todas partes, desde preparar el amarillo que es clásico en el Valle de Oaxaca y que dependiendo de la región le agregan para sabor pitiona, cilantro o hierba santa. ¿Pero cómo se hace ese mole? ¿El amarillo? Bueno, el amarillo es un moli que es muy anahuaca, puede o no puede llevar carne. Esa base que es el amarillo se prepara en diferentes regiones con otros nombres, pero que la forma casi siempre es la misma. Para prepararlo, vamos a suponer que aquí lo vamos a preparar con pollo. Entonces pone a hervir el pollo y el caldo lo tiene que reservar. Puede sacar primero la carne para preparar el guisado y una vez que ya sacó la carne, pone a hervir ese caldo y luego aparte pone a cocer guajillo, el chile guajillo. Lo desvena, lo lava y lo pone a cocer en agua. Ahí depende mucho si le gusta picoso o no picoso. Hay un chile que pica y otro que no pica. Y ahí depende del sabor, del gusto de cada quien. Lo pone a hervir, lo licúa con cebolla y ajo, lo vacía colándolo al caldo que está hirviendo y lo deja hervir un poquito, no mucho tiempo, o sea, no que hierva, ¿qué serán? 5 minutos. Y luego prepara masa, dependiendo también de qué tan espeso lo quiera. Generalmente para 1 litro, es como unos 250 gramos de masa, si lo quiere un poquito espeso. Para 1 litro, litro y medio más o menos. Y puede diluir esa masa, le voy a decir de una forma muy moderna, puede licuar la masa con un poquito de agua, no mucha, porque si lo quiere hacer de la otra forma, entonces en un recipiente que tenga agua mete la masa y con las manos la está deshaciendo hasta que se integra agua y masa y quedan espesos, queda una masa espesa. Y el caldo que está hirviendo le vacía la carne, le vacía la masa despacito y le va moviendo para que esa masa al integrarse con el caldo se va espesando. El estarlo moviendo es para que no se pegue en el fondo, porque como está caliente, hay calor, tiende a irse por el peso, por la gravedad, tiende a irse hasta el fondo. Si se pega a la olla, entonces vamos a tener un guisado con sabor a quemado. Entonces es mejor irle moviendo para que se integre todo. Cuando nosotros le vamos moviendo, se va espesando. Si queda muy espeso, hay que vaciarle un poquito de agua para que quede no muy espeso. O sea, no quede como si fuera engrudo, sino que quede como un atole muy ligero. Y de ahí le agrega sal, dependiendo del gusto también. Puede agregarle unas hojitas de pitiona. La pitiona es deliciosa. Es una planta que casi no he visto que se utilice, pero la pitiona tiene un aroma muy fuerte, muy fuerte. Y no sé en otros estados, yo la he visto mucho en el Valle de Oaxaca, pero en otras regiones difícilmente. También le puede agregar cilantro, varitas de cilantro o le puede agregar la hierba santa, pero la hierba santa tiene una particularidad. Si la dejan hervir mucho tiempo,
deja un sabor amargoso. Entonces generalmente cuando ya está listo el amarillo, casi al final se le deja caer la hierba santa y se le deja hervir como 2 minutos nada más y se apaga. Así es como se prepara el amarillo. Esa es la base de casi todos los guisados de Oaxaca. Ahora, si quieres, Antonio, te explico cómo me lo como. Es delicioso, delicioso, hasta agua se me hizo la boca. Sí, sí, sí. Sí. Es que es uno de mis platillos favoritos también cuando voy a Oaxaca. Siempre me tengo que comer amarillo. Siempre. Eso es como... Es por ley propia. Sí. Tengo que comer amarillo. Sí, si no es también... Muchas gracias, maestra, por esa explicación. También me acaba de dar una lección porque yo tenía que el tamal oaxaqueño era el típico de mole negro, ¿no? Que no era ni de rajas, ni verde, ni nada. Yo discuto con los tamaleros de aquí de la Ciudad de México. Este no es un tamal oaxaqueño, carnal. ¿Cómo es un tamal oaxaqueño? No, es una variedad tremenda. Los tamales oaxaqueños generalmente son de verde, amarillo, rajas, frijol, chepil, dulce, Wow, mole, sí. mole verde le llaman también. Entonces, Sí. yo se lo cuento porque mi mamá, como tenía el comedor, casi todos los domingos vendía tamales. Entonces, los días sábados eran tremendos hasta que se terminaba de cocer el tamal. Entonces íbamos a dormir. Sí, así es. Yo creo que la mamá de Lucecita, doña Carmen, pues es una excelente cocinera, entre otras cosas, pero me asombra. Yo siempre que puedo le agradezco que me haya hecho una mujercita tan hermosa, tan trabajadora como es Lucecita, ¿no? Y lo interesante de esto es que Lucecita vivió su juventud con 4 hermanos. Ella fue la hija única femenina, y entonces es muy interesante para mí que esa mamá con 4 hijos trabajando sacó a todos buenos 5 y con la expertise de ser madre, de ser mujer, lo que hablábamos el programa anterior, ¿no? Sí. Doña Carmen trajo todavía esa pues experiencia de vida, esa cultura popular, y pudo hacer que sus hijos, todos, ella le pidió a cada uno de ellos, además de su licenciatura, les exigió un oficio. Entonces, Pepe es carpintero, bueno, entre otras cosas sabe carpintería. Sí, es carpintero, el otro sabía... También ellos dos de mis hermanos fueron a carpintería, el otro lo envió a joyería, al otro lo envió al taller mecánico. A mí me dejó en la cocina, por supuesto, pero mi abuelo fue albañil y mi mamá siempre que podía los enviaba con mi abuelito para que lo ayudaran. Entonces ellos iban de un oficio a otro. Decía mi mamá que 2 cosas. Una, mantenerlos ocupados para que no tuvieran vicios. Y la otra, que se alimentaran bien para que tampoco tuvieran vicios. Esa era como su máxima de mamá. Porque además yo creo que hemos visto, por ejemplo, gente que tiene título y no tiene trabajo, ¿no? O el trabajo que le ofrecen es pues mucha responsabilidad y poco pago, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención que una mujer, y allá por los años que 60s, 70s, crió a 5 demonios, bueno, 4 demonios y una princesita, ¿no? 5, no, si es correcto. No se retracte, maestro, dice. No, es que apenas hace poco le decía a mis hermanos que ellos en mí tienen un medio hermano, media hermana, porque cuando había que ir a chivatear al monte y subir a los árboles y meterse a las pozas de agua, pues yo era uno más de ellos. Y cuando ya mi abuelita me llamaba a la cocina, pues era una hermana, ¿no? Y con ellos era un hermano más, entonces soy mitad y mitad.
Yo creo que necesitamos analizarnos como pueblo, como cultura, en este caso zapoteca, y entender lo que nos ha hecho el sistema, lo que ha hecho el sistema de la educación o el sistema de gobierno en sus 3 niveles, porque siempre han, desde 1824, su objetivo es primero desaparecer la civilización de la náhuatl, desaparecer la conciencia de ser que somos parte de esa civilización. Y en segundo lugar, nos han tratado de decir que lo nuestro es malo, defectuoso, arcaico, que debe de ser superado. Entonces, es interesante, por ejemplo, ver fotografías de 1900, donde pues es un México y un Oaxaca totalmente ancestrales, ¿no? La gente con su ropa de manta, con sus guaraches, sus sombreros, su burro, sus redes. Vimos un video donde están cruzando el río Atoyac, donde había peces todavía, cruzando los señores con sus recua de mulas. Bueno, todo eso, toda esa sabiduría de cómo vivir, se acabó en los años 60, 70, con unas ideas verdaderamente aberrantes que supuestamente los maestros que iban a las comunidades representaban la modernidad, el progreso, el bienestar, y que si usted quiere ser una persona exitosa, se tiene usted que ir mínimo a la ciudad de Oaxaca y si se puede, Ciudad de México, Tijuana y San Diego, ¿no? En esa línea de posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos revalorar quiénes somos en verdad, no lo que dijo Hernán Cortés, que como ya hemos dicho, la profesora Eulalia Guzmán Rondón, no, ¿verdad? No, Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán hizo de que el libro de las cartas de relación de Hernán Cortés, ella fue a Europa 4 años a investigar en las bibliotecas, en los archivos, textos de personas de la misma época de Cortés, con lo cual empieza ella a triangular y descubre las mentiras, descubre las omisiones, descubre toda la falsedad del libro, y yo creo que ahí es donde nosotros hemos recibido ese castigo de que somos como un pecado, ¿no? De que no somos rubios, no somos altos, de ojos azules. Y bueno, yo creo que es ahí donde necesitamos trabajar, especialmente con los niños, la descolonización, ¿no? Y la conciencia de ser, Antonio. Claro, sí, maestro, es muy interesante, y te trajo una vez más a la maestra, la arqueóloga Eulalia Guzmán Barrón, y ese libro, ¿no? Ese libro que tengo muchas ganas de leerlo, maestro. ¿Y nos podría repetir el título, por favor? Bueno, el título de Hernán Cortés se llama Cartas de Relación. El libro de Eulalia. Y el libro de Eulalia está... a ver, ahorita te digo. ¿Qué es lo busco? Por favor. Y este libro no tiene 1000 páginas. Entonces hace pedacitos las cartas de relación, pero lo interesante de ese trabajo es que entendamos que la piedra fundamental, la piedra donde los cimientos de toda la estructura del Estado mexicano se sustenta, es justamente las cartas de relación, porque así se explica que ellos, los invasores, vinieron a rescatarnos, ¿no? Que estábamos todo el Anáhuac, desde
Guatemala, desde Chiapas hasta Tijuana, todos estábamos siendo dominados y explotados por los tiránicos mexicas y su pavoroso imperio. Totalmente falso. O sea, los mexicas son uno de los tantos pueblos que vivían en el altiplano. Entonces, otro elemento interesante que nos aporta la maestra es que se llama Una visión crítica de la historia de la conquista de México Tenochtitlan. Y está, no pones la liga. Editorialitaca.com. Bueno, es que miren, ese libro que tiene 1000 páginas, ya cuando las terminó, tardó 7 años en hacer su informe. La Secretaría de Educación Pública y el Estado mexicano le prohibieron publicar ese libro, porque como decía, ese libro es como el de las cartas de relación, es lo que donde se basa todo el discurso de los españoles y de los criollos, ¿no? Entonces ellos dicen actualmente, no en el pasado, ahora con el diferendo que hubo con la corona española de que el presidente AMLO les pidió un acto de contrición, un discurso de contrición como lo hizo el primer ministro de Canadá, como lo hizo el Papa, porque pues esas cosas no se pueden cambiar, pero sí se pueden censurar para que no se vuelvan a repetir. Pues el Estado mexicano no le permitió la publicación del libro. Y esto que ahorita nos acaba de pasar Lucecita y que hay un instituto ahí que es el que lo publica, porque la maestra dio 3 conferencias para amigos y fueron grabadas esas conferencias y luego fueron editadas en un libro para amigos que tuvo una relación muy pequeña, número de libros editados muy pequeño, y hasta la fecha el INAH y las instituciones educativas no permiten que se conozca ese libro, porque entonces ahí se cae por tierra todo este discurso que engendra Hernán Cortés para justificar el que no éramos, las 3 premisas, ¿no? Que no éramos seres humanos porque no teníamos alma, por tanto como animales no teníamos propiedad privada, de modo que todo lo que se encontraran los expedicionarios era para ellos. Y luego el segundo mito es que los descubiertos son peligrosos, agresivos, caníbales. Por lo tanto se justifica la represión para meterlos en cintura. Entonces eso nos explica cómo desde 1520 con la matanza de Cholula hasta 2016 con la matanza de Nochistlán, Oaxaca, no se ha castigado a nadie que haya ordenado esas matanzas. Matanzas como la de Tlatelolco, matanzas como la del Jueves de Corpus, Aguas Blancas. Ustedes analizan un rosario de matanzas increíble, ¿no? Que no nos dan. Nosotros aquí en la ciudad, pues ya no tanto, porque los maestros de la sección 22 se hacen notar haciendo bloqueos. Que bueno, cuando uno lo sufre, pues echa uno ajos y carajos, pero en el fondo uno entiende que si el gobierno no quiere entender, pues hay que hacerlo entender de esa manera. Y nos perjudica, sí, nos perjudica, pero evidencia que el gobierno no está haciendo su trabajo. Por eso la gente protesta. Entonces, bueno, volviendo al trabajo de la maestra, esas 3 conferencias fueron afortunadamente grabadas y luego transcritas, y quedó un libro, ese que tú acabas de mencionar, que está en WhatsApp, PDF. Hay un instituto de estudios de las revoluciones de México,
Ese es el que estaba buscando Lucecita. Pero repito, el instituto, la página en internet, la página de el Instituto de Historia, de Estudios Históricos de México, ahí viene el libro en PDF, ¿no? Y el otro que nos acaba de dar Lucita, bueno, es en papel, y eso es una librería que hizo este tiraje también muy pequeño. Ok. Entonces quiere decir que sí lo podemos encontrar, pero ya no contiene las 1000 páginas, no está editado, entonces. Bueno, afortunadamente, porque imagínate leerte 1000 páginas. Pero el convenio, el libro que lo hizo los amigos de la maestra, para mí es más que suficiente, ¿no? De hecho, yo escribí un libro, fíjate qué interesante, el otro día estaba pensando en eso. Escribí un libro que se llama La otra cara de Hernán Cortés, donde lo pongo tal cual es, descarnado, una fiera, una persona enferma de... ¿Siempre se me dio el nombre? ¿Era paranoia? No, es un psicópata. Hernán Cortés fue un psicópata, un traidor, un hombre de mala leche, ¿no? Nadie lo quería, ¿no? Le temían, eso es cierto, pero no lo querían. Entonces, yo creo que una forma muy interesante de entrar a la descolonización, Antonio, es utilizar la triple colonización de la boca, descolonización de la boca, la mente y el corazón. Y prometerse a sí mismos que no van a intoxicar más a su cuerpo con estas comidas que ahora le llaman comida de tiendita, ¿no? Uh-huh. Sí, la comida de la tienda, que son esos paquetitos también que les ponen a los niños en el almuerzo para la escuela, las mamás, para que se lo lleven su loncherita. Sí, una cosa me queda clara ahora a los 72 años. El sistema en el que vivimos, el sistema mundo, que se mueve, los que manejan los hilos invisibles de las personas y de las instituciones, nunca se sabe quiénes son, pero ahí están. Pero a partir de ahí, el Banco de la Reserva Federal, donde se hacen los dólares, no es un banco del gobierno de los Estados Unidos, es un banco privado. Y es la fortaleza de estos bribones que son como 7, 8 hegemones que tienen todo el dinero del mundo. Entonces, después de dominar a los bancos de cada país, a los bancos nacionales de cada país, nos obligan a nosotros a no tener monedas propias. Y ya me perdí. Estás hablando del sistema de bancos. Ah, sí, bueno, sí, cierto. Entonces, abajo de los bancos están los bancos privados, los grandes bancos privados. Y abajo de los grandes bancos privados están unos achichincles que son como gatos de Angora, que son los presidentes y los primeros ministros de estos países, ¿no? Entonces creo que ahora entiendo, fíjate lo que voy a decir, Antonio, hoy entiendo a mis 72 años que el sistema en el que vivimos es un sistema perfectamente diseñado y está funcionando desde hace 200 años. Y lo que sorprende es que la gente sea tan, déjame decir, gente ingenua, que piensa que el sistema es bueno, lo que hay que cambiar son a los corruptos políticos. Y estoy hablando de todo el mundo libre, ¿no? Estoy hablando de Francia, de Italia, del propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un sistema que está hecho para que la gente sea de una manera muy especial, ya sea en París, en Nueva York, en Bombay o en China.
Egipto, la gente sea exactamente igual. El sistema está diseñado para que haya corruptos. Es como tener ratas en un gran queso y tratar de evitar que las ratas se coman el queso. Es su naturaleza. Entonces, yo creo que el sistema está bien hecho. No hay que ser ingenuos. Creemos a veces que con una elección todo va a cambiar. No, todo cambia para seguir igual. Y las luchas militares han sido quítate tú para que me ponga yo. Pero entonces yo creo que necesitamos repensar este país. Recuerden que hace 200 años lo hicieron un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato. Y ellos crearon en 1824 un país de ellos y para ellos, un país ficción, un país imaginario. ¿Por qué? Porque nunca ha tomado en cuenta a los pueblos ancestrales. Al contrario, permanentemente está sobre de ellos con los sistemas de comunicación o de difusión y hacen que la gente actúe como dijiste que actuó tu abuelita, que les dé pena su ancestralidad, que les dé pena su originalidad, que le den pena su espiritualidad. Ellos tienen que ser modernos, consumistas, materialistas, individualistas, porque así nos quiere, así nos necesita el sistema en el que vivimos, Antonio. Sí, maestro. Es cierto, porque me he dado cuenta también de que cómo se han denigrado, cómo han sacado a la gente del campo. Bueno, siempre la han denigrado, pero ahora todo el mundo quiere ser ingeniero, arquitecto, ingeniero en informática, en medio de la ciencias de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie quiere ser campesino. O sea, ya los campesinos son retrógradas, son lo peor, ¿no? Es el ignorante, y no se dan cuenta que son los que nos dan la comida, ¿no? O sea, qué tontería. Me pongo a pensar eso, no manches, ¿por qué somos tan tontos? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo un oficio de la mecánica de motos, pero luego después de conocerlo, maestro, y conocer su trabajo, como me hubiera gustado ser campesino, me hubiera gustado saber, sembrar maíz, sembrar calabacitas y tener mi terrenito y cómo me hubiera gustado hacer eso. Y luego la gente que se dedica a eso, maestro, muchas veces es gente que hasta se avergüenza, ¿no?, de decir que es campesino. Claro, pero fíjate que lo mismo que acabas de decir se lo han aplicado a la mujer anahuaca. Sí, también. Que ella debe de ser moderna, ella debe ser triunfadora. Sí, que debe de ser independiente, 100% independiente. Esta modernidad es complicado que pueda realmente cumplir con las expectativas que deposita en aquellas personas que tienden a buscarla, ¿no? Porque es como generarle muchos sueños, muchas expectativas acerca de la vida y decirle que si no llega a donde quiere llegar es porque no quiere, ¿no? Pero el mismo sistema de la modernidad está hecho para que nunca llegue, siempre esté frustrado, pero también siempre esté vendiendo su alma al menor postor, ¿no? Pero además, déjenme decirles, fíjense, vean las cosas de manera objetiva. Están destruyendo el hogar al sacar a la mujer. Primero sacaron al hombre, porque si vamos para 1800 para atrás, pues la gente vivía en el campo y la gente no tenía que andar buscando trabajo, no tenía que tener lectura y escrituras. Ellos desde niños aprendían con sus padres las labores del campo, ¿no? Entonces se sacó al hombre de ese hogar para hacer obreros, empleados
consumistas, y la madre se quedó cuidando el hogar. La madre empezó a hacer esa dualidad de padre-madre, como fue tu mamá, por ejemplo. Sí. Pero sacaron a los hijos avante, y ahí está doña Carmen. Pero cuando a la mamá la seducen con la modernidad, con el progreso, con el triunfo, con el dinero, con la importancia personal, esas mujeres están totalmente deshechas, porque nunca encontrarán la satisfacción en el mundo de los hombres, pero al mismo tiempo dejarán de tener la posibilidad de trascender en el mundo de su vocación, que es criadoras, ¿no? Ya hablamos de eso, no creadoras, sino criadoras. Entonces yo creo que nada más váyanle pensando. Nos quitaron a nuestra mamá, bueno, nos quitaron a nuestro papá y luego nos quitaron a nuestra mamá. Nos impusieron maestros para que olvidáramos nuestras lenguas y sintiéramos vergüenza de una pobreza que nunca la habíamos visto desde esa perspectiva, de cambiar un par de guaraches al año. No era algo triste, al contrario, era una gran alegría, o el tener una ropa, una muda al año, uh-huh, y que se usaba esa muda cuando era la fiesta del pueblo. Sí. ¿No? Entonces nos quitaron pues la madre, el padre, la comida, la limpieza y la organización de nuestro hogar. Nos han hecho mucho daño, porque ahora nosotros no podemos contener a las señoritas, a nuestras hijas, que quieren ser como le han marcado el sistema. El otro día nuestra hija Vania, fuimos los tres al centro y le veo los pantalones roídos, así con agujeros, ¿no? Yo ya sabía, ¿no? Nada más que mi zapato. Le digo a Lucecita, oye, hay que organizar una cooperacha en el pueblo, una colecta para que Vania tenga un pantalón en buen estado. Y luego espeteó, no, es nuevo el pantalón. Pues cuanto más. O sea, imagínense cambiar nuestra visión del mundo cuando durante milenios era algo detestable el traer una ropa hecha jirones, ¿no? Claro. El hecho que hoy la gente lo pague por comprar esa ropa nos habla de la inutilidad existencial de nosotros. El hecho que sigamos tomando Coca-Cola, Chetos, Sabritas, sabiendo que nos está intoxicando, que nos están matando, y a pesar de eso la gente sigue comprando esos productos. Entonces el problema no son las personas, el problema es el sistema que está hecho de esta forma para que las personas no tengan idea de realmente qué es lo que es la vida, lo que es la conciencia de ser, lo que es la familia, lo que es la comunalidad. Yo creo que para poder empezar con ese punto, primero debieron vaciar al ser de su identidad histórica. El hecho de decir que pues uno tiene que ser muy diferente a sus padres, que por qué seguir la tradición, que por qué seguir el mismo camino que ya nuestros padres venían arando, que venían abriendo. ¿Por qué tú tienes que hacer tu propio camino, tú tienes que ser tú mismo? En la mañana le decía a la familia que cuando nosotros nos asumimos como seres individuos, individualistas, siempre estamos solos, ¿no? Siempre nos sentimos aislados, siempre sentimos esa gran tristeza que convertida es una nostalgia, porque nosotros somos seres que pertenecemos a una familia, a un grupo, a una comunidad, a lo que tenga que ser, pero pertenecemos. Y le decía, porque me hizo Guillermo un comentario de que había una fotografía donde se ve
muchas lucecitas y una de esas está marcada, una pequeñísima luz está marcada y dice, y esa luz era la Tierra. Y entonces me preguntaba, ¿qué tan diminutos somos nosotros? Si esa pequeñísima luz era la Tierra, nosotros, ¿de qué tamaño seremos, ¿no? En esa imagen. Y le decía que pues pensarlo como individuo individual, individualista, pues es aterrador, porque entonces sí decimos, ¿y qué soy yo, no? Pero para el pensamiento de nuestros abuelos, pues nosotros somos parte de un todo. Y cuando nosotros nos consideramos parte de un todo, entonces somos ese todo. Junto con los demás, somos una fuerza, somos algo, somos alguien, tenemos una meta, tenemos muchas cosas que siendo individuos individuales, vaciados de nuestra ancestralidad, vaciados por un sistema que nos está llenando de todas estas cosas superfluas que además nos están matando, creo que eso pues nos deja más que desolados. Claro, maestra. Sí. Si lo vemos desde esa perspectiva y no de manera individual, y pues obviamente te vas a sentir completamente solo, ¿no? Si lo ves muy, muy personal, pero si lo ves como que eres parte de este gran universo, si eres grande, te vas a volver grande, te vas a volver, wow, soy parte de este mundo tan hermoso y de este universo tan, no sé, infinito, y dices, soy parte de eso. Eso te hace sentir mejor, te reconforta el espíritu. Sí, yo creo que eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta fortalecer nuestra voluntad para abrazar los valores espirituales que han sido sembrados en nuestro banco genético de información cultural por lo menos desde hace 3.500 años. Y que el hecho que no veamos, por ejemplo, en la televisión o en entrevistas de radio o en entrevistas o notas en el periódico, no vemos a los toltecas, no vemos a los seres humanos que desarrollaron todo este portento de arquitectura, de arte, de transformación de la naturaleza. No quiere decir que no existan. Los toltecas existen. Cuando se dice tolteca se refiere al hombre y a la mujer, los toltecas. Sí existen. Lo que pasa es que ellos, uno de sus grandes logros y de sus ejercicios permanentes es ser inaccesible a la gente. Pasar inapercibidos en una gran multitud y que nadie nos vea, que nadie nos registre. Y seguramente cualquiera de nosotros ya ha tenido encuentros con personas, mujeres y hombres de conocimiento toltecas, y nosotros no hemos dado 20 centavos por ellos, porque es tanta nuestra arrogancia, tanta nuestra falsedad, que no entendemos los valores que estructuran lo que hoy somos. A pesar de ser colonizados, a pesar de estar endrogados, a pesar de estar en un estado de enfermedad permanente, tenemos amnesia, pero sobre todo estamos enfermos, nos han intoxicado de manera brutal. Cada que se tome usted una Coca-Cola, piense que además de que su dinero se va a Atlanta, Estados Unidos, su enfermedad se va poco a poco amarrando, ¿no? Sí, para los laboratorios también. Entonces, esos papás que les dan biberón de Coca-Cola a los niños o que les compran su desayuno en la tiendita de enfrente con todos estos productos, pues realmente no tendremos futuro, pero sin embargo todavía tenemos muchas personas
en las comunidades que viven como toltecas. Iba a decir como Dios manda, pero sí puedo decir Tloquenahuaque, como Tloquenahuaque, el que está aquí en todas partes al mismo tiempo. Esa energía se manifiesta con nosotros cuando más la necesitamos, Antonio. Sí, ahorita que dijo precisamente de lo de la Coca-Cola, otra vez volvió a mi cabeza un recuerdo de mi abuela. Mi abuela decía que nos platicaba, ¿no? Se sentaba con nosotros, platicaba mi abuela con nosotros. Y decía cuando el hombre domesticó al caballo, el caballo era libre y cabalgaba por los bosques, por los cerros. Entonces un día un hombre se acercó a un caballo y no recuerdo si me dijo que se le puso sal o azúcar en la mano. Y el caballo empezó a comer el azúcar y se dejó acariciar y fue domesticado, terminó amarrado en el establo. Lo mismo nos pasa a nosotros, maestro. Sí, cuando nos endulzan las palabras, ¿no? Y caemos. No, y la Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, dice que la gente es adicta, ¿no? No puede vivir, es que yo no puedo dejar de tomarme una coca al día, dice una persona, ¿no? Y muchas veces yo me tomo 2 o 3 al día. Qué bárbaro. Sí, y sí. Dices, wow, dices, ¿en serio? Sí. Pero también tiene esa otra traducción, maestra. Cuando le endulzas el oído a una persona, ¿no? Por ejemplo, con los comerciales, con la publicidad, la chispa de la vida, dice, ¿no? Y sale la Coca-Cola, ¿no? Exacto. O un osito, ¿no? Polar se ve inofensivo. Con su bebito, ¿no? Un osito polar chiquito, la mamá y el papá tomándose su Coca-Cola, los 3. Sí. Ay, qué bonito, dices, ¿no? Y ya viene la Navidad, ¿no? Se apropiaron de la Navidad también la Coca-Cola. De todo. Ahora ya se apropiaron también de la fiesta de los ancestros. Ahora esta temporada que antes era muy nuestra, muy íntima, muy sagrada, que llegaba la familia y todos iban al panteón. Ahora es todo no sé, es algo horrible ver a la gente que va, perdón por lo de la película, pero todos ya hacia ese camino, ¿no? De la película de Coco. Con eso rompieron mucho de lo sagrado, de la intención de la gente, ¿no? Porque la gente pues se reunía, si uno viajaba a otro lugar era precisamente para ver esa manifestación tan sagrada que se tenía de ir al panteón. Ahora se van al panteón a echar rock and roll, ¿no? Pero ya no van con sus difuntos, o sea, es como romper, manchar, ensuciar esa parte sagrada, ¿no? Así sí, es. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? No, sí, totalmente. Hace unos días, precisamente, maestro, platicaba yo con un joven que me llevó su moto al taller. Él es de Mixqui. Uh-huh. Y le preguntaba yo a él, oye, ¿qué onda? Tengo muchas ganas de ir a Mixqui. Se pone muy bonito el 2 de noviembre. Le pregunté. Y dice, para nosotros es lo peor que nos puede pasar, dice, en Mixqui. Para los que vivimos ahí es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Y le dije, ¿por qué? Porque es que lo invaden puestos, ferias. Madre mía. No podemos ni entrar a nuestra casa, dice, no podemos llegar a la casa. ¿Qué te estás refiriendo a la guelaguetza del gobierno? Pues casi lo mismo, ¿no, maestro? Igual lo mismo. Sí. Y dice él que él ya no le gusta la fiesta de Mixqui como le gustaba cuando él recuerda cuando era niño. Pues es un joven como de 23, 24 años más o menos. Qué bárbaro. Y dice, ha cambiado tanto, dice, hoy en día. Y le digo, entonces, ¿no me aconsejas ir? No, ni vayas porque vas a ir a estorbo. Ay, qué bárbaro. Tú vas a ir a hacer estorbo, ¿no? Ahí con todo. Con todos los demás. Si quieres ir, mejor ve menos el día de la fiesta, no vayas el día de fiesta, ve cualquier otro día menos exactamente.
Bueno, pues es buena idea también. Claro, yo pienso, Antonio, que la gran batalla que tenemos los anahuacas es darnos cuenta quién es el verdadero enemigo del pueblo. Y hemos de llegar a la conclusión de que es el dinero. Estas personas que manejan el dinero que es del pueblo, además, paradójicamente, y los políticos se roban el dinero porque el sistema está hecho de tal forma que se solape a aquellos que roban. Y yo a veces no me gusta hablar de esas cosas, pero como yo fui funcionario de cultura de nivel medio, ¿no? La cultura nunca ha sido algo importante en los gobiernos. Como digo, siempre ponen al más tonto de sus amigos en cultura. Pero bueno, yo me doy cuenta de que las personas van perdiendo esta cultura popular que es tan importante, ¿no? Que de un lado tienes la cultura popular, que tiene sus raíces ancestrales y que ha sufrido adaptaciones, ha sufrido apropiaciones, ha sufrido imposiciones, pero ahí está esa cultura que nos decía lo que debíamos de hacer y lo que no debíamos de hacer, ¿no? Más allá de nuestros maestros, de nuestros padres, de los sacerdotes en el púlpito, más allá de eso, nosotros sabíamos lo que está bien y lo que está mal. De hecho, creo ahorita que estoy diciendo que lo seguimos sabiendo, Sí. pero que actuamos irresponsablemente. Y creo que ahí es el punto más álgido de esto, ¿no? Que si uno no puede cambiar al mundo, entonces uno tiene que cambiar. Y cuando cambia uno, cambia el mundo. ¿Y a qué me refiero? Pues aplica los primeros 4 sistemas en tu vida diaria. Aplica el hecho de alimentarte, de ingerir energía limpia, no contaminada, para tu cuerpo, para tu maravilloso cuerpo. Deja de tomar Coca-Colas y todos sus derivados y toma aguas frescas o simplemente toma agua, ¿no? Y lo segundo es que pongamos un hasta aquí a todas esta barbarie de nos están ametrallando con tanta información, y mucha de ella, yo creo que más de la mitad de estas alturas es falsa, ¿no? Se ha perdido. Por ejemplo, yo sigo la guerra de Ucrania y me he dado cuenta cómo poco a poco mienten con todos los dientes. Y dice un experto que lo primero que pierde cuando hay una guerra entre dos pueblos, pues es la verdad, ¿no? Porque será la visión de unos y la visión de otros negándose mutuamente. Entonces, yo creo que necesitamos hacer compromisos con nosotros mismos, dejar ya el rollo de la descolonización de manera así como una moda, ¿no? Sino echarse el trompo a la uña y decir, me voy a descolonizar, a ver, voy a dejar de comer y de beber estas porquerías, voy a ser muy selectivo, voy a reducir a un cuarto, a 25% de todos los programas que escuchaba yo o que veía, los voy a desechar. Y finalmente su corazón. Tenemos que guardar, proteger, defender nuestro corazón de las envidias, de las iras, de las frustraciones, del estrés de la gente, de nuestra gente, no dejar que nos transmitan eso. Y yo creo que es algo muy importante que sí debemos de hacer, y en la medida, yo lo confieso, en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, yo sí veo una gran diferencia. Por ejemplo, manejar con un sentido de no agresión,
dar el paso a los peatones y ceder el paso entre los vehículos, eso habla de una gran calidad humana. Yo, que he conocido muchas ciudades de México y del mundo, siempre he dicho que la calidad con la cual rápidamente uno puede saber qué clase de gente vive en ese país es observar la vialidad. Si ustedes observan la vialidad en Oaxaca, que por ejemplo en Chiapas o en Puebla, verán que ahí se ve la diferencia de percibir el mundo y la vida. Entonces nosotros, Lucecita, nuestros hijos, y el que habla, tratamos de vivir en armonía, tratamos de vivir, alimentarnos en comida de la milpa. Sí, de esa comida simple, de la comida que no está procesada, entonces buscamos la manera, porque también es a veces complicado por el mismo tiempo y por las actividades, pero generalmente siempre estamos en esa forma, ¿no? Siempre o buscamos una forma más natural de alimentarnos. Yo sé que es complicado porque, pues, ¿de qué forma se cosechan las cosas? ¿Cómo se riegan? El medio ambiente que nos rodea, todo está ya contaminado terriblemente, ¿no? Sé que es muy difícil ya encontrar cosas que realmente hayan sido regadas con agua limpia o sembradas como ancestralmente se hacía, pero creo que la sola idea o el objetivo que nos hemos planteado, eso ya va alimentando no solamente el cuerpo, ¿no?, sino va alimentando también nuestro espíritu, porque es lo único que nosotros podemos hacer en esta realidad que nos tocó vivir, es lo único a lo que tenemos acceso, ¿no? La decisión de decir lo hago o no lo hago, la decisión de comer esto o tomar aquello es nuestra, no hay nadie más, aunque digamos es que me están obligando, no, la decisión es eso, es lo único que nos puede llevar a un mundo diferente, ¿no?, a una forma u otra. Así es, maestra. Es importante y no sé si me permitan contarles una anécdota personal. Adelante. Sí, bueno, yo también ya no puedo negarlo, era consumidor de Coca-Cola y de Sabritas, de Bimbo. Me encantaba sentarme, iba yo a correr, imagínense, y ya cuando acababa de correr, me compraba mi Coca-Cola y mi negrito y me sentaba yo en la bolsa. Y dije, ya corrí, ya hice ejercicio, pero ahora me voy a nutrir, ¿no? Entonces me sentaba ya a tomar mi Coca-Cola. Y entonces empiezo a conocer al sociólogo Alejandro Calvillo, conozco al maestro Guillermo Marín, y me doy cuenta de que dije, bueno, yo no quiero ser diabético. Pero no me di cuenta que al momento de empezar a dejar de tomar Coca-Cola y dejar de comer estos alimentos ultraprocesados, empezó a generarse un cambio en mí, un cambio que no me di cuenta hasta que hubo un momento de que yo tuve que utilizar. En una ocasión, ahora sí viene la anécdota, y compuse una moto de unos señores, son trajineros, son remeros, y en una moto Vento le compuse el clutch y no quedó bien la primera, y me regresaron, pero ya regresaron como bien agresivos, como 8 al taller, y ya los vi con ganas de partir mi mandarina en gajos. Y yo de momento, pues no, la verdad no sentí miedo, o se lo digo honestamente, no sentí miedo. Yo lo único que dije, bueno, tengo que actuar con velocidad y pensar bien lo que voy a hacer. Puedo echarme a correr, sé que no me van a alcanzar, porque lo estaba yo midiendo a cada uno de ellos y no había ninguno delgado, o sea, todos estaban gorditos. Dije, no me van a alcanzar. Pero la otra dije, ahora tengo que encontrar la manera de quitarme la bronca. Y les pregunté, disculpen, oiga, una pregunta, y lo voy a decir como tal y como se los pregunté a ellos. ¿Me van a madrear? Y me dijo uno de ellos, sí. Y dije, bueno,
entonces llévense la moto, porque si ya me madrean, ya no la voy a poder componer. Y y el otro le dice, oye, pues sí, le dice el otro a uno de ellos, si lo madreamos ya no va a poder volver a componer la moto. Entonces te la dejamos y la compones. Bueno, te la compongo y luego me madrean, ¿o qué? Le digo. Dice, no, déjatela, si la dejas bien, ahora sí, déjamela, y ahora sí la dejo bien, va, órale, ya me la dejaron, la volví a componer, ya quedó bien, y llegaron y se llevaron la moto. Pero yo agradezco a que conozco al maestro Guillermo Marín, conozco que es una batalla muy dura la descolonización, pero realmente sí te cambia, empieza a haber un cambio, empiezas a pensar mejor, empiezas a buscar la manera de solucionar los problemas sin generar violencia. Eso es lo que me siento que sí da resultados, sí cambia realmente tu forma de ver las cosas, cómo visualizas las cosas. Y yo les recomiendo a todo nuestro auditorio que realmente, como dijo el maestro ahorita, porque esto lo tomo de lo que dijo, no te la tomes nada más como algo de moda, la descolonización, tómatelo realmente en serio. No es un choro de moda, no, es algo realmente que realmente existió y que realmente existe, y es algo que todavía está vigente. Claro, yo creo que el gran desafío es entender que somos una civilización ancestral de 10.000 años, que tenemos linajes muy, muy valiosos, como son nuestras lenguas, como son nuestras fiestas ancestrales, como son nuestras formas de relacionarnos entre nosotros. Creo que eso que está ahí, que no se ha logrado destruir, es lo que nosotros creemos que se debe de fortalecer. Por eso nuestra asociación civil, que se llama Educayotl, y su lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Y para educar con el futuro necesitamos estudiar, necesitamos conocer la verdadera historia para saber quién en verdad somos. Nos han engañado estos 200 años. Los criollos en 1824 se peleaban quién iba a ser el presidente, y entonces uno se cambió el nombre para atraer el voto y la aceptación de los indígenas, y se puso como nombre Guadalupe Victoria. Félix González se llamaba, entre muchos otros nombres, este señor. Y bueno, estaban peleando por la presidencia el grupo de los conservadores y el grupo de los liberales. Pero ambos dos, los criollos, así liberales como criollos conservadores, tienen una visión. A ver, Lucita ya tiene el nombre. Se llamaba José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Nada más. Lo dejamos en Guadalupe. En Guadalupe. Era más de Guadalupe Victoria, porque si me pregunta cómo se llamaba realmente ya se me olvidó. Bueno, pero déjame decirte que esta propuesta que hacen los criollos de crear su país, que es una ficción, es un hechizo, México no existe más que en la mentalidad de los mexicanos. El Anáhuac existe con o sin mexicanos, que es algo muy interesante. El Anáhuac existe con o sin mexicanos, porque el Anáhuac es una civilización, representa una civilización, y los mexicas representan solamente 196 años de una de las culturas que transgredió y depredó el pensamiento filosófico ancestral llamado Toltecayotl, y ellos crearon la Mexicayotl como una contestación
a una visión espiritual, una visión de educación, de equilibrio, y la pusieron en el símbolo de Huitzilopochtli, que es un símbolo que viene del norte, no es un símbolo de la Toltecayotl ancestral. Y mientras que Quetzalcóatl significa el estudio, el conocimiento, la espiritualidad, los invasores mexicas, su símbolo, que es Huitzilopochtli, representa la voluntad de poder, la fuerza, la guerra y el comercio. Entonces, bueno, ahí podemos ver y entender que nos están lavando el cerebro, nos están ocultando nuestra verdadera identidad, y entonces nos están obligando a dejar lo nuestro, lo propio nuestro, para tratar siempre, desafortunadamente, para tratar de ser como nuestros colonizadores, ¿no? Entonces ahí está el rollo de que nos convertimos en colonizadores de nuestro propio pueblo, y siempre nos creemos inferiores y superiores según sea el caso, y desde luego por encima de nosotros están la gente blanca, la gente alta, la gente bonita, que tiene 2 o 3 generaciones de que llegó a México con una mano atrás y otra adelante, y ahora se han hinchado del trabajo nuestro y de nuestros recursos naturales. Y entonces es increíble que eso comenzó hace 200 años entre un presidente, un candidato a la presidencia criollo que se cambia el nombre, un criollo liberal se cambia el nombre para ganar adeptos, y un criollo que no sé quién es, lo voy a investigar, un criollo lucha por la presidencia, un criollo conservador, y finalmente gana Guadalupe Victoria. Y fíjate que 200 años después se están peleando la presidencia, una persona criolla que bueno, ya se sabe la clase de persona que es, simplemente al conocer lo que hace su hijo alcoholizado y bravucón, o lo que hace su hermana desde hace 12 años de ser una secuestradora confesa. Entonces yo creo que y del otro lado tenemos a una extranjera o una criolla, una judía nacionalizada mexicana. Pues no hemos cambiado. En este país, quienes tienen el poder político, económico, cultural, social en general, son los extranjeros. Y nosotros no creemos, no nos damos cuenta de que los que están desde jefes de departamento hasta presidente, todos son criollos. Y como hemos dicho, Oxfam dice que en México del 100% de la gente que es pobre, que es el 72% según la Universidad Iberoamericana, de ese 100%, el 75% nunca morirá pobre, nunca dejará de ser pobre. Esa es la realidad de este país, y por eso es tan importante hablar de nuestra cultura y de nuestra identidad, Antonio. Claro, y por cierto, maestra Luz, hoy precisamente el programa número 65 se está transmitiendo precisamente hoy 2 de junio, hoy, día de las elecciones. Qué bárbaro. ¿Qué le puede decir bueno, yo me pregunto, ¿debemos ir a votar o no debemos votar? Yo creo que cada quien sabe ya lo que le corresponde hacer, pero yo creo que también debemos seguir ejerciendo nuestra decisión, sea respetada o no, pero creo que es importante porque de alguna forma elegimos vivir en este mundo en el que estamos viviendo, y con todo
lo que nos corresponde, debemos ejercer nuestros derechos. Claro, entonces tenemos que ir a votar, maestra. Sí, con Muy la bien. decisión que tengamos, pero lo hacemos. Sí, muy bien. Muy a propósito que tocó el maestro Guillermo Marín, este programa, precisamente hoy estamos en plena jornada electoral, todavía no sabemos quién ganó. Bueno, maestro, pues me gustaría que nos recordara el nombre de aquel señor que le mandó una carta al presidente de Estados Unidos, a Wilson Woodrow, ¿no? No recuerdo si se llamaba. Nada, es que se me olvidó el nombre de que escribió la carta, que le mandó una carta que no tenía que gastar ni un solo tiro y no tenía que morirse nadie, ¿no? Sí, ese es el embajador de México, de Estados Unidos en México, Richard. Ay, no me acuerdo. A ver si No, Robert Lansing, maestro. Ah, Robert Lansing, sí, cierto. Sí, ajá. Sí. Pues eso nos demuestra que nada ha cambiado. Pero lo más sorprendente para mí es que la gente no se dé cuenta de eso. Y está pensando en que las elecciones sean correctas, ¿verdad? Que no haya fraude. Pero nadie nos garantiza que el próximo gobierno va a hacer lo que debe de hacer. Porque los gobiernos, como decía yo antes, están manejados desde arriba de las tinieblas de Satanás, y de ahí para abajo hasta llegar a los pobres presidentes y primeros ministros que son gatos de Angora de estas fuerzas económicas. Y la ley dice que si tú, presidente de un país o primer ministro de un país, no quieres hacer lo que debes de hacer en favor de nuestras empresas, entonces te mueres. Y pregúntenle al de Irak, a Saddam Hussein, pregúntenle a este señor de Panamá. ¿Hugo Chávez? ¿Perdón? ¿A Hugo Chávez? No, bueno, a Hugo Chávez también sí, pero el de Panamá, que era el presidente que le pidió la entrega del canal, y bueno, todos los que se oponen a este gran poder económico que maneja el mundo, pues no les queda más que ir mediando, dan 2 pasos para adelante y 3 para atrás, y así vamos. En estos 200 años, con este sistema de gobierno, con estas elecciones de una democracia representativa, ¿qué es lo que nos ha pasado en positivo? ¿Cómo hemos mejorado como país? Y verán que no. Hoy más que nunca los poderes, los 3 poderes de gobierno están verdaderamente mal, especialmente el judicial ahorita. Por eso, a mí no me preguntaste, pero voy a decirlo, yo sí creo que necesitamos ir a votar. Eso es un derecho de todos, porque si no vota uno, de todos modos nuestro voto va a ser utilizado en contra del bien común. Y aquí para mí, ¿cuál es el bien común? Bueno, ahorita el enemigo común es el sistema judicial. Y el sistema judicial se está armando y defendiendo para la próxima batalla, porque si no se tiene una mayoría en el Congreso, no se van a poder hacer las reformas tan importantes que requiere el Poder Judicial para que este país funcione. Entonces, para que funcione para todos, porque este país, de la forma en que está ahorita armado, funciona para esas 357 familias que son dueñas de este país, pero necesitamos un sistema en el que pues los hijos de la CONASUPO pues tengamos más derechos, tengamos los derechos que
que nos corresponden en muchos casos por ser hijos directos de nuestra madre querida, Antonio. Claro, maestro, así es. Y gracias, tenemos que ir a ejercer nuestro sufragio, por lo que ustedes gusten, pero háganlo. No estamos haciendo el caldo gordo, se dice, no a nadie. Así es que hagan ejerzan su derecho. Estamos en plena jornada electoral, entonces a ver qué pasa. Maestro, y bueno, primero las damas. Maestra, ¿necesita alguna reflexión que le guste decir a nuestro auditorio para que inicien su semana, para todos aquellos que quieren iniciar su descolonización? ¿Qué les puede decir para que empiecen a reflexionar al respecto o empiecen a tomar acción para ya empezar a descolonizarse? Pues que el inicio de la descolonización está en el saber de nuestro ser histórico. Lo que quiere decir es que ir a la raíz de nuestro ser, saber quiénes fueron nuestros ancestros, saber qué hicieron nuestros ancestros, qué hicieron todos ellos para que yo esté en este momento aquí, creo que es la fuerza que necesitamos siempre y todos los días. Gracias. Al contrario, maestra, gracias. Maestro Guillermo Marín, si fueran las elecciones ahorita y usted fuera el candidato para presidente de México, ya se llevaría de calle a todos, porque ya con 38 millones, arriba de 38 millones de visitas en la Toltecayo, pues ya, obviamente, sería usted el presidente de México. O a lo mejor es una persona que no tiene nada que hacer y 38 millones de veces le picó al botoncito. Bueno, si en el caso de que el voto fuera electrónico, de todas maneras, usted hubiera ganado, maestro. Maestro, algo que nos guste decir para reflexionar o para iniciar la descolonización esta semana a todas las personas que visiteréis esto. Pues yo les recomiendo lo que a mí me ha dado resultado, a Luz y a mí nos ha dado resultados, que es, en primera, ser una pareja. A veces me sorprendo tanto de cómo estamos pensando en lo mismo, estamos viendo lo mismo. Hemos logrado una conectividad entre los dos. Entonces, yo creo que la descolonización es un proceso personal, pero también que tiene que ver con los seres queridos que nos rodean, nuestros compañeros, compañeras, nuestros hijos, nuestros nietos, y que nosotros necesitamos no dar sermones de viejito chochito, sino nosotros debemos de enseñar con el ejemplo. Y entonces yo creo que es muy importante que tengamos una visión del mundo y la vida propia nuestra y un objetivo abstracto de vida, porque la gente no tiene ese objetivo y por eso no puede ser espiritual, porque para eso va a una iglesia y le resuelven el problema, no uno frente a sí mismo. Y creo que ahí es donde comenzamos con la triple descolonización de la boca o del estómago, del cerebro y del corazón. Y bueno, yo los invito a que, estando en un lugar tan maravilloso, viviendo una comunidad ancestral, pues retomen lo que está ahí, que no se ha perdido, que luchen muy fuerte en contra de la ignorancia que arranca o que promueve la modernidad. Las personas más ignorantes, y eso tómenlo como un valor, las personas más ignorantes de la comunidad es las que defienden la modernidad. Con eso me quedaría. Y muchas gracias, Antonio, de permitirme estar con tu valiosa audiencia y compartir este programa con Lucecita y contigo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Y bueno, pues hasta pronto. Este fue el programa número 65, Descolonización Radiofónica. Muchas gracias.